Cuando visites la ciudad benemérita de Villamontes, tu pascana de descanso es en el Rancho Olivo Hotel Boutique. Lugar perfecto para quedarte con tu familia o grupo de amigos. Un hotel 5 estrellas, donde disfrutarás de sus amplias instalaciones. Cuenta con parque infantil para que los niños puedan divertirse, mientras tú disfrutas y te refrescas de la piscina del hotel. Además que te encontrarás con atención de primer nivel y chefs internacionales, que te prepararán los platos deliciosos que el hotel te ofrece. El Rancho Olivo Hotel Boutique te espera en Villamontes. Panificadora La Delicia. Panificadora La Delicia. La calidad del pan es nuestra prioridad. Tenemos variedades de pan molde, lactal, salvado y multigrano. Moldes especiales para diabéticos, de avena y 4 semillas. Variedades de panes como ser de hamburguesa, con queso, panes dulces, integrales y las chatitas de distintos sabores y gustos. Además de masas dulces con más de 30 variedades. Contacto 693 40 915 o al 768 06 191. Estamos ubicados en calle Sucre, entre Comercio y Santa Cruz. Panificadora La Delicia. Panificadora La Delicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los amigos que siempre nos siguen y nos brindan sus comentarios, sus puntos de vista sobre los diferentes temas que estamos abordando, los diferentes entrevistados. Hay todo tipo de reacciones y eso es natural, es decir, está bien, es correcto eso, que nos manifestemos a veces en favor, en contra, de manera, digamos, crítica, otros dando algún tipo de aliento. Está correcto. Lo que sí no está bien son las descalificaciones, los improperios, los insultos, eso no es correcto. Lamentablemente, como dije en una cápsula reciente, desde hace 20 años hemos recibido una cultura extraña, la cultura de la imposición, la cultura del autoritarismo, y hemos renunciado a la capacidad de diálogo. Antes había una forma de, digamos, un mecanismo de diálogo, de concertación, de encuentro entre los chaqueños, tarijeños, precario, todavía en construcción, pero por lo menos había. Ahora ha desaparecido completamente. Ya no hay las mesas de concertación, ya no hay las cumbres que había antes, los diálogos, ya no existe. Ahora existe fanatismo, hay una polarización muy marcada entre los buenos y los malos, los de oposición, los del oficialismo, los masistas y los pititas, digamos. Entonces, eso le ha hecho mucho daño, lamentablemente, a la región. Bueno, quiero comentarles que he conversado con una personalidad muy importante, don Jaime Paz Zamora, un hombre que obviamente tiene mucho que decir y un hombre que ama mucho al departamento, amó al departamento, al país y tiene una visión muy clara. Les invito a escuchar a mirar esta entrevista que hemos sostenido en el Picacho. Lo hemos visitado en su casa, nos ha recibido muy bien, de verdad que ha sido un privilegio conversar con él y haber hablado sobre temas realmente importantes. Entonces, yo les invito a que ustedes puedan disfrutar de esta entrevista que hemos sostenido con este personaje histórico y además un hombre que ha aportado mucho al Chaco y ha aportado al departamento. Don Jaime Paz Zamora habla de varios temas. Obviamente, ustedes van a ver mucho su visión nacional, ¿no? Pero es importante escuchar lo que él piensa acerca de lo que le ha ocurrido a Tarija, al Chaco, en estos 20 años. Aquí está la entrevista con don Jaime Paz Zamora. ¿Qué tal, don Jaime? Sí, bueno. Qué gusto de verlo tanto tiempo. Igualmente, Esteban. Qué placer de verlo. Y bien, ¿cuál es el secreto para él? Bueno, como en el no, Chaco. No ha cambiado nada usted. Como en el Chaco, como víbora. Como dicen ahí que este tipo come víbora. Pero está lúcido. Bueno, antes de la entrevista, la fecha, los lugares, pero qué precisión, don Jaime, impresionante. Bueno, me ha dejado muy impresionado, ¿no? Sí, hombre. Porque usted, la verdad que tiene mucha
pasión por las cosas del país. Bueno, yo quiero hablarle, pedir su opinión, su criterio, su reflexión acerca de lo que pasó en el último tiempo a Tarija, ¿no? ¿Qué le ha ocurrido? Ha llegado usted lógicamente forma parte de un evento importante con lo de San Alberto, por ejemplo, ¿no? Vinieron los hidrocarburos, ¿no? Era muchísima plata, 6.000 millones de dólares a Tarija, 3.000 millones de dólares al Chaco, y mire cómo estamos. ¿Cuál es su reflexión hasta ahora? Por lo que tú me dices, estás trabajando, tratando de comprender un poco Exacto. el fenómeno que ha ocurrido en nuestro Correcto. departamento en relación al país también, en todo este tiempo. Yo te diré que creo que la mejor manera de enfocar esto es un poco en el caso tarijeño, es decir, que Tarija antes de la democracia y Tarija en democracia y después de la democracia. Porque la democracia marca un antes y un después en la historia de este departamento. Bueno, en la historia de Bolivia, a mi juicio, pero en este departamento, en el desarrollo de este departamento particularmente. Y cuando digo democracia, sobre todo me estoy refiriendo, y lo debo decir con toda humildad, sencillez, a mi gobierno. Porque si vemos los gobiernos democráticos, o sea, dentro del proceso democrático, salvo el mío, ninguno se preocupó de invertir en Tarija, de inversión pública. Y más aún hubo uno que la saqueó, que fue el Evo, el gobierno de Evo. Sin duda. Eso fue saqueo. Sí, así es. Exacto. Y varios coinciden en eso, han dicho eso. Saqueo, a mansalva. O sea, al extremo que creo que si vas a escribir algo, tú tendrías que hacer una comparación rápida, no ponerte en detalle, pero sí, Tarija fue más explotada y saqueada que Potosí. Sí, parece. Mire, es interesante. Titular es eso, lo que acaba de decir este titular. Sí. Es la pura verdad, porque además, si uno ve un poco cómo ocurrieron las cosas en Potosí mismo, finalmente en la etapa colonial se invertía en Potosí, no se sacaba la plata, o sea, se invertía en Potosí, en lo que los alrededores, las zonas de influencia de Potosí, ¿verdad? Y porque finalmente para el momento fue mucha plata, pero hasta en eso, hoy día la mina de San Cristóbal de plata, la que está cerca de la frontera con Chile, San Cristóbal, claro. Produce 1.000 y pico de toneladas de plata al año y Potosí producía 250. Ahora la diferencia entre esa época y ahora, ¿verdad? Pero en proporción a lo que fueron las riquezas que después se dieron en este departamento a partir del descubrimiento del megacampo de gas de San Alberto, que hay que tener muy en cuenta, no solo es un megacampo de gas el primero de la historia de Bolivia, porque ahí tenemos que diferenciar el gas residual por un tubito residual, digamos, de lo que salía en los campos cuando se producían líquidos, que finalmente lo mandábamos un tubito a la Argentina. Eso no es lo mismo que con San Alberto, que es megacampo de gas. El líquido es una proporción menor. Gas. Entonces, con ese megacampo de gas, resulta que, mira por dónde, en Tarija se abre una nueva etapa histórica en la economía boliviana desde la fundación de la República. Yo te diría desde la colonia. Porque una cosa es también la economía boliviana antes de San Alberto X9 y el contrato con Brasil, que es posible gracias a San Alberto. Si no, no había contrato. Claro, sí.
Exactamente. O sea, Eso viabiliza. habían presidentes que venían hablando de hacer un acuerdo con Brasil desde mucho tiempo, pero siempre era en ese gas residual para hacer alguna cosita en la frontera con Brasil, alguna fábrica de plásticos para el mercado brasilero. Pero que Brasil deje en manos de Bolivia el mercado de San Pablo, que es uno de los mercados más grandes del mundo como unidad. Claro. Lo dejan en manos de la capacidad boliviana, es decir, llamemos taijeña, es decir, llamemos chaqueña, es decir, llamemos carapireña, Carapareña. ¿entiendes? De Imagínense la de dimensión. poder efectivamente cumplir ¿No? y enviar la cantidad de gas que se estaba contratando. Y hay otra historia ahí de cómo le ganamos a la Argentina, porque en ese momento Argentina tenía un superávit de gas que quería Argentina entrar a San Pablo. Y nosotros le ganamos, derrotamos a la Argentina en ese aspecto, ganamos nosotros y fuimos nosotros que al final prefirieron los brasileros en cuanto a suministro de gas. Entonces, hay una Bolivia también antes de San Alberto, económicamente hablando, y otra Bolivia después de San Alberto. O sea, San Alberto, junto al contrato de gas con Brasil, es el mejor negocio que hizo Bolivia en toda su historia. En todas. Nunca, lo estudia, nunca entró tanto dinero a nuestro país. O sea, nunca hicimos un negocio que nos reportara Tanta plata. tanto beneficio como reportó ¿verdad? Y lo interesante es que debemos tomar en cuenta, bueno, después tú ves cómo lo ordenas cuando uses toda esta información, es que San Alberto X9 no solamente es San Alberto X9, sino que es algo mucho más, porque San Alberto X9 es el campo descubridor. ¿Descubridor de qué? De la estructura profunda que se llama Huamampampa. Exactamente. Que los argentinos la habían explotado en su momento en el norte argentino y se les había perdido. Se les había perdido, no sé por qué, o sea, no podría decir por qué razón se les perdió, probablemente había una falla en esa estructura y volvía a comenzar de nuevo, pero el asunto es que con San Alberto descubrimos el reservorio gigantesco de Huamampampa. Esa es una palabra que los niños debían de aprender en Bolivia en la escuela. Bueno, ni que se diga San Alberto X9, Caraparí, el Chaco, pero Huamampampa es un reservorio que se lo descubre ahí, por eso se tiene que perforar también San Antonio al lado. ¿Por qué se perfora San Antonio? Para ver para dónde iba el reservorio. Y entonces al final se logra especificar que el reservorio se mete en el Chaco boliviano. Casi como una continuidad de lo que venía de la Argentina hacia el norte. Por alguna razón se lo pierde en Argentina y se lo reencuentra en Caraparí. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque una vez que en Caraparí, en San Alberto, se detecta ese reservorio que se encuentra entre los 4.000 y 6.000 metros de profundidad, es decir, entre 4 y 6 kilómetros de profundidad está el reservorio de Huamampampa. No sé de dónde salió el nombre, pero así lo llamaban ya en la Argentina. Resulta que se detecta que se mete en el territorio nacional. Y entonces es de ahí que se perfora más en profundidad de lo que era un campo superficial, Margarita. Siempre habían estado ahí, pero más para líquidos que para gas.
sale Margarita Huacaya, digamos, aparte, y en base a la experiencia de San Alberto se perfora más porque ya se sabía que sí o sí había ahí gas, porque por ahí pasaba el reservorio de Huamanpampa. Entonces, o sea que San Alberto da pie a Margarita, antes un poco a Sábalo. A San Antonio. ¿Entiendes? Claro, o sea, y después a lo que hoy beneficia a Santa Cruz, a Incahuasi, en la frontera misma de Chuquisaca y de Santa Cruz. Todo eso es San Alberto X9. Mira usted. O sea, está conectado. Claro, ahí se descubre el reservorio. Y para que no anden con demagogias y cosas, el gobierno actual no lo hizo una empresa extranjera, lo hizo YPFB. La primera vez que YPFB se mete a un pozo en profundidad, porque YPFB siempre había trabajado en los campos que teníamos en Bolivia, en gran parte en el Chaco, eran superficiales, te digo, no sé cómo les llaman técnicamente, pero que era buscando líquidos, era líquido lo que buscábamos. Y entonces máximo se llegaba a 2.000 metros, máximo 1.500. Esa era la experiencia de YPFB. Entonces, en este caso, YPFB entra a más de 4.000 metros, o sea, 4 kilómetros. Claro. O sea, YPFB tiene la capacidad de hacerlo en ese momento. Y fíjate el retroceso desde el punto de vista que hemos sufrido hoy, tanto que se habla de nacionalización, en realidad se dejó a las empresas extranjeras con la famosa nacionalización y se reorganizó YPFB como una oficina burocrática. Sí. Hoy ya YPFB tiene no sé cuántos miles de gente. Es un elefante. Pero no perforan, no trabajan, no operan en el campo. Lo que debería ser. No operan, ¿entiendes? Entonces esto se logra por eso la trascendencia de San Alberto X9. Y aquí yo te quiero decir una cosa también, contarte, porque es bueno que se sepa si vas a escribir un libro sobre todo esto, que de dónde sale toda esta política. Cuando yo llego al gobierno, me encuentro un país pobre, no teníamos de qué vivir, absolutamente, desesperadamente pobre. O sea, dependíamos, y por eso no podíamos hacernos los gallitos, los machitos, dependíamos de la cooperación internacional y del crédito externo para hacer nuestro presupuesto de inversión pública. Teníamos un poco lo que mandábamos de gas a la Argentina, pero que era una pigricia, de 140 millones de dólares al año, que no nos pagaban nunca, que justamente ahí viene también otra cosa, reconocer a Menem, que yo hice una gran amistad con Menem, nada más que para lograr, es muchísimo más, pero entre otras cosas, para lograr que nos dé un trato distinto a Bolivia y nos empiece a pagar el gas, como que empezó a pagar. Y ahí sale algo que después, para no mezclar tanto las cosas, te lo voy a decir respecto a la carretera. Pero en lo de San Alberto X9, resulta que por el protocolo que tienen en las perforaciones, cuando se hace cualquier perforación, se hace un protocolo que le llaman. Es decir, que en base a toda la información que tienen sobre el área dicen, bueno, este campo se va a perforar hasta tal profundidad. Y si no se encuentra en esa profundidad, se cierra y se levantan los fierros. Porque si no sería infinito seguir perforando. O sea, eso está determinado por información técnica, digamos, de lo que es ese campo, de lo que es ese proyecto. Y bueno, y San Alberto X9 estaba proyectado para 4.000 metros, 4 kilómetros.
¿verdad? Que, empezando nuestro gobierno, dijimos nosotros, bueno, no hay plata para nada. ¿Qué es lo que puede ser que nos dé más rápidamente un recurso? Y naturalmente que aparecía el tema de los hidrocarburos y la posibilidad de trabajar en los hidrocarburos. Eso era lo que nos podía dar en menor tiempo una posibilidad de recursos. Aunque claro, no los dio para mi gobierno, sino los dio para el de Evo Morales, digamos, pero en todo caso fue así. Entonces tomamos la decisión hicimos algo en Río Grande, por allá por Santa Cruz, buscamos petróleo en el Chapare, en Bulo Bulo, en Cochabamba, y encontramos líquidos, no gas. O sea, Cochabamba pasó a ser el cuarto departamento petrolero de Bolivia, con Bulo Bulo, ¿verdad? Y después de eso encontramos el gas en San Alberto. Pero con San Alberto hay una historia especial. Cuando se llegó a 4.000 metros no había gas. Entonces resulta que el presidente de PFB me viene a plantear el problema. Es decir, bueno, presidente, no hemos encontrado. O sea, ya hemos llegado al tope. Entonces vengo a comunicarle porque tenemos que levantar todos los fierros, todo lo que hemos puesto ahí. Este es el protocolo, así se trabaja en hidrocarburos. Entonces, te cuento todo esto porque resulta que yo le había puesto tanta esperanza a esa perforación y además estábamos desesperados como país de tener recursos, porque si no dependíamos absolutamente de los recursos extranjeros, casi de la caridad internacional, vaya, para no decirlo de otra manera. Que yo le dije, presidente, ¿por qué no se reúne con sus técnicos? Quiero que analicen y me den su opinión, que no puede ser otra que el tincazo en base a una información científica que ustedes manejan. Pero denme su tincazo, pero en base a cientificidad de algunos de los datos que ustedes conocen, que no los conozco yo. Bueno, y resulta que ocurrió así y me dijo, mire, yo consultamos, hemos hablado entre nosotros y todos somos, o la mayoría, no todos, la mayoría tenemos como un tincazo, somos optimistas, creemos que aquí es. Pero el protocolo es, efectivamente, dice 4 kilómetros y punto. Entonces, y resulta que, yo le digo, ¿está seguro? Sí. Entonces, le digo, presidente y PFB, vamos adelante. Pero ahí tomaba un riesgo muy grande, Esteban, que si no se encontraba nada, por lo que hubiéramos continuado, yo iba a la cárcel. Claro, porque estaba yendo contra la ley Saco. Claro. Mal uso de los recursos del Estado. O sea, cualquiera me podía decir, bueno, estaba marcado que esto era 4 kilómetros y usted, porque le dio la gana, continuó. Entonces, eso es a cargo suyo. Entonces me jugué eso, y te lo cuento acá, o sea, vamos adelante. Y entonces, infórmeme todos los días, presidente. 4.000 metros, 4.100, 4.200, nada, 4.300, nada, 400, nada, 500, nada. Y pasando 500, entre 511 y 17, se pincha Huamampampa. O sea, fue pues un jolgorio general, una cosa como si tuviera sacado la lotería. Claro. O sea que si seguíamos los reglamentos y no teníamos la osadía de arriesgar, nos habríamos perdido y no habríamos encontrado nunca a Huamampampa.
¿Qué tal es? Habríamos perdido una oportunidad histórica para nuestro país. Pero ocurrió de esa manera. Qué interesante. Entonces, ahí se encuentra a los 4,5 kilómetros, viendo sobre los 5, se encuentra, YPF encuentra el campo. Y ese entonces lo encuentra en el mes de septiembre del 90, sí, en septiembre del 90, y una vez chequeando para chequear todo y no estar mal informando al país, es el 20 de octubre, que debería el Chaco celebrar esa fecha. 20 de octubre que anunciamos al país oficialmente que existe San Alberto X9 y lo que se había logrado. Y entonces fuimos en una misión todavía, en unos helicópteros prestados por los gringos, esos que usaban para luchar contra el narcotráfico. Y nos fuimos hasta San Alberto, que no tenía pues los accesos, sino uno muy rudimentario de exploración. Y ahí en San Alberto, o sea, me voy con todo el alto mando, me voy con todo mi gabinete, pues sabía la trascendencia de lo que había ocurrido, claro. Y pido a la, ¿cómo se llama?, a la división militar con asiento en Villamontes. La tercera división. La tercera, que se haga presente, Escuela de Cóndores, todo completo ahí. Y resulta que hacemos la inauguración, le explicamos al mundo, hay una fotografía en la cual yo abro la llave y sale el chorrazo de gas con una fuerza enorme, como de aquí hasta el frente. Y Pelicelli. Mira usted, ¿no? ¿Qué tal es? Pelicelli, que andaba como tú te acordarás que andaba con sus pantalones de khaki, sus camisas y su sombrero, es un morral, ¿no es cierto? Estaba ahí Fray Quebracho y yo le pedí que dé la bendición solemne. ¡Ay, qué bueno! Mire usted, o sea que eso. ¡Qué bueno! Debería de... Te digo todo esto porque es parte de la historia. No, obviamente. Bueno. Entonces, él bendice. Y yo me acuerdo que estaba tan alborozado todavía que cuando nos subimos ya al helicóptero para venirnos, casi él se quería colgar del helicóptero en medio del tierral, porque un helicóptero levanta una cantidad de tierra al hacer fuerza para subir. Y ahí es el último recuerdo que tengo de Fray, feliz con su sombrero en la mano, como era él, ¿no? Entonces se anuncia al país. Y yo recuerdo que en ese discurso yo dije, bueno, porque en ese momento teníamos el grave problema de la deuda externa, que casi era equivalente a nuestro PIB. Era un PIB pequeño. Entonces yo recuerdo que dije, bueno, esto es histórico, cambia la historia económica de Bolivia. Y aquí sí tenemos para pagar nuestra deuda externa y para construir una nueva economía nacional. Entonces, sobre esa base inmediatamente nos resulta más fácil, digamos, lograr rápidamente un acuerdo con Brasil, que ya yo lo venía negociando de manera directa con los presidentes, tanto con José Sarney, el primero, de manera personal, la Cancillería hacía su trabajo por su lado y el PFB por el suyo, con Petrobras, y yo con los presidentes, que me tocó una etapa de crisis del Brasil, 3 presidentes y un solo presidente en Bolivia. Por primera vez probablemente ocurrió eso, o sea, está José Sarney y Fernando Collor de Mello, a quien se le debe mucho, él hizo muchísimo para que el proyecto avance. Y el tercer presidente, que es el que firma después, Itamar Franco, se firma en Cochabamba, porque habíamos descubierto petróleo en Cochabamba. Entonces, como homenaje al 4º departamento petrolero, no firmamos en Santa Cruz ni en La Paz, sino en Cocha. Ya es en Cocha donde se hace toda la ceremonia.
Entonces, y sobre esa base ya rápidamente se hace el acuerdo con Petrobras, con Brasil, y se puede firmar un acuerdo muy complejo, pero que finalmente se lo logra hacer, incluso con las vicisitudes, y te estoy contando un poco porque voy a escribir un libro, con las vicisitudes de que habíamos avanzado con Collor de Mello y Collor tiene en crisis y cae. Claro. Nosotros, yo dándome cuenta de que esto iba a ocurrir y que podía quedar en nada todo lo avanzado con Collor, cuando se está cayendo, cuando él pide en Brasil todavía que frente a la oposición que sacaba gente vestida de negro a la calle, él pide que salgan con los colores verde y amarillo la bandera brasilera, pero no, pues no tuvo, estaba absolutamente en caída. Pero entonces, aprovechando eso, yo lo llamé, le digo, Fernando, véngase, dése un salto a Santa Cruz. Y aquí le vamos a poner las mujeres más bonitas del país con verde y amarillo. Y tú sabes que el tipo en medio de su crisis se pega el salto a Santa Cruz. ¿Sí? Se pega el salto a Santa Cruz. ¿Y para qué lo quería yo ahí? Para firmar un preacuerdo, que eso no está escrito en la historia, nadie tomó en cuenta eso. Un preacuerdo para que por lo menos quede registrado en alguna parte lo que habíamos avanzado en el contrato con Brasil, que no quede en nada. Entonces le llamó preacuerdo de Santa Cruz, que se lo firmó en el Hotel Los Tajivos. Y sobre esa base, después cuando vino Itamar Franco, seguimos trabajando, ¿no es cierto? Entonces creo que es muy importante al escribir una historia de esta naturaleza de que lo que es San Alberto X9 es una Tarija, una Bolivia antes de San Alberto X9 y una Tarija y un Chaco y una Bolivia después de San Alberto X9. Y lo mismo podemos decir desde el punto de vista de la carretera, donde, o sea, tal vez voy a abundar mucho en detalles, pero creo que si estás escribiendo un libro es importante que los tengas. Sí, así es. ¿Verdad? Claro. Tú ya verás cómo manejas esto. O sea, ya pasamos del Brasil, que tiene que ver con lo de San Alberto y el contrato, el contrato millonario que hasta hoy todavía sigue dando, otra de las grandes obras en mi gobierno para Tarija y el Chaco, que es la carretera San Alberto Yacuiba-Camiri, que es posible gracias a la relación que logramos tener de mutua amistad entre Menem y yo. Porque estaba claro que, o sea, logramos que nos pague lo que nos debían, que eran 140 millones de dólares, pero que para Bolivia en ese tiempo era mucha plata, qué sé yo. Pero logramos algo, por eso a Menem hay que tenerlo también presente en el Chaco, porque logramos algo que él comprende, que hasta que no surgiera otra posibilidad en Bolivia que un poco estaba en la explotación de San Alberto, en definitiva, X9 y el acuerdo entre YPFB y Petrobras, que no había otro ingreso, y a la espera de aquello, Argentina, de manera fraterna, y lo logramos con Menem, nos sigue comprando ese gas residual que no necesitaba. Y él se esfuerza en hacerlo y hacemos mutuamente un plan, porque él tenía un problema, no era asunto de que él diga, bueno, yo sigo comprando a Bolivia aunque ya Argentina no necesite, porque en ese momento tenían ellos su boom de gas, sino que había de alguna manera que lograr la aprobación del Congreso argentino. Y entonces
nos ponemos de acuerdo con Menem en un plan para que el Congreso argentino apruebe seguir comprando gas a Bolivia a pesar de que Argentina no lo necesitaba. Y entonces se lo pone esto en un contexto, en un enmarcamiento, se enmarca este acuerdo en un acuerdo de mutua cooperación y de desarrollo fronterizo. ¿Por qué es importante esto? Porque es ahí donde se echa la suerte de tener la posibilidad de la carretera. Porque se dice muy bien, entonces, Argentina va a seguir pagándonos el gas, pero, para que el Congreso acepte, argentino, se va a hacer un fondo del 18% de esos pagos para desarrollo e integración fronteriza entre los dos países. Entonces eso permite hacer un fondo del 18%, de donde la primera plata de ese fondo sale para hacer la carretera Yacuiba-Camiri. Donde también tú dices, ¿por qué no fue hacia este lado de Tarija? Yo antes te expuse la visión del eje oriental y el eje occidental. Pero notoriamente la Argentina quería llegar a Santa Cruz. O sea, también ellos se dan cuenta que lo que les interesaba era Santa Cruz y el Amazonas, porque ahora, y es otra cosa que debe tomar conciencia el Chaco, es de que esta carretera de vertebración hacia el sur, a la Argentina, vertebración de todo el Chaco, proyecta la presencia desde el Chaco y para los argentinos de Argentina hasta el Amazonas. O sea, es una carretera que junta las dos cuencas, la cuenca del Río de la Plata, con el Pilcomayo como principal aporte boliviano a la cuenca del Río de la Plata, y la carretera va Santa Cruz, o sea, Camiri se prolonga, se estaba en ese momento construyendo Aguapó y Soso hacia Santa Cruz el Trinidad, etc. Guayaramerín ahora al Amazonas, o sea, que por tierra la manera más directa que tú tienes de ir de la cuenca del Río de la Plata a la cuenca del Amazonas es por el Chaco, ¿verdad? Entonces, por eso también la Argentina insiste en usar el primer recurso en que sea hacia Santa Cruz, no hacia el oeste, aquí hacia Tarija, Potosí, digamos. Claro, porque ellos tienen otras formas de llegar por Villazón a esa área. Argentina llega por La Quiaca, etc., ¿no es cierto? Entonces es importante tener en cuenta esto para poderlo comprender y para ver cómo sucedieron las cosas. Entonces, resulta que, a mi juicio, y esto lo puedes poner porque lo digo además es decir, en democracia, en nuestra gestión, nace el Chaco moderno, porque hay dos Chacos, el antiguo Chaco y el Chaco moderno, hay dos. Y eso es antes de la carretera y después de la carretera. No, está claro, está claro. Pero hay que ponerlo, hay que decirlo. Sí. O sea, una cosa era el Chaco sin la carretera asfaltada. O sea, eran pequeños pueblos, pequeños pueblitos. Sí. Aislados, ¿no? Aislados y con una dificultad de comunicarse, de todo. Eso dice don Hugo Carvajal. Él ha Entonces, redactado... el asfalto. El asfalto. Entonces sale un Chaco moderno, un nuevo Chaco. Sí. Por eso el Chaco le debe mucho a la democracia y específicamente dentro de la democracia al tercer gobierno democrático, al tercero, porque yo fui el tercer, primero fue Siles, Paz, yo fui el tercero, el cuarto Goni. Y por eso tenemos que andar con mucho cuidado, no son los tradicionales, no es la democracia pactada, no. Para el Chaco es la democracia que le dio la posibilidad, ¿me entiendes? Después ya viene cómo se usaron los recursos y otra cosa. Entonces,
Yo diría que es eso. Y todavía, a más de la carretera, se hizo una obra importante en Yacuiba, el desagüe pluvial. No había. De la ciudad de Yacuiba. O sea, llovía y era un desastre. Entonces la base, claro, ahora probablemente con el crecimiento de la población se necesita ampliar ese, pero los básicos, los céntricos, lo central dentro de la ciudad de Yacuiba, lo hicimos también nosotros, nuestro gobierno, el alcantarillado pluvial. Pluvial, sí. Es una obra, y se ayudó, siempre pensando en el tema de integración, se ayudó mucho a que esa pequeña cooperativa telefónica que había naciendo en Yacuiba, se le dio todas las posibilidades para que efectivamente pueda convertirse en una unidad respetable de comunicación telefónica en el área y con el país. Y cuarta obra importante, digamos, pensando en lo del Chaco, es que se hace el circuito de energía eléctrica de Yacuiba-Villamontes. No había, se incorporaba, o sea, había la producción de energía a través de lo que se producía en Villamontes, pero eso se integra a Yacuiba. O sea, es una integración energética dentro de esa parte del Chaco, ¿no es cierto? El interconectado. ¿Cómo? El interconectado. El interconectado. Correcto. Entonces, creo que entre otras cosas eso se lo debe tomar en cuenta como hitos fundamentales, no solo para el Chaco y en otros casos para Tarija y para Bolivia, ¿no es cierto? Ahora, desgraciadamente, los gobiernos que siguieron, particularmente de Sánchez Lozada, interrumpió el plan de que se hiciera la carretera Villamontes-Tarija, porque entonces ya hubiera sido una vertebración hacia el oeste y hacia el este, ¿no es cierto? Y seguimos, ¿no? Así. Y seguimos así. O sea, que es parte de las grandes preguntas, ¿por qué? No se terminó. Claro, hubo siempre el problema de decir, bueno, eso forma parte de la responsabilidad de un programa nacional de carreteras, decían aquí los de Tarija. Y de allá decían, no, eso es regional. Pero claro, o sea, si me hubiera tocado a mí decidir, no me importa dónde sea, pero estructuralmente el departamento necesitaba esa carretera. Como una especie de vertebración de este a oeste. Claro. Pero no solamente el Gran Chaco o Cono, ¿no? Sí, O sea, es integrar el departamento, ¿no es cierto?, hacia adentro. Entonces, bueno, todo esto, o sea, en el Chaco, pero bueno, en Tarija ni que se diga lo que, desde que decimos no solamente el reasfaltado de toda la ciudad, con lo que empezamos porque parecía una ciudad bombardeada, Tarija, el asfaltado que habían hecho en el centro en los años 50. Creo que don Isaac Atié, pero después todo eso estaba bombardeado cuando yo llegué acá, o sea, eran puros agujeros, por la plaza, por todo ello. Entonces aquí también hay una serie de obras que se ejecutan, empezando por esa, y siguiendo con otras como el encauzamiento del río Guadalquivir, porque el río se iba donde le daba la gana. Cuando yo bajé todavía en neumáticos la última vez y llegué a lo que hoy es la bodega de Aranjuez. Llegué en neumático en el río hasta la bodega de Aranjuez, que no era una bodega más chiquita, pues no sé. Pero, o sea, entonces se hace esta obra del encauzamiento que le permite crecer a la ciudad de Tarija todo lo que es el gran Cine Center. Eso era quebrada, eso era el río. No había, todo eso se gana con el encauzamiento. Todo eso era río.
Y ahora se puede tener ya las avenidas, Claro. no solo a un lado, sino también al otro lado, todo eso. Entonces, y siguiendo por algo también que me llena de entusiasmo, porque al final es una de las obras que permiten, ya hablando de este lado de Tarija, de este lado del departamento, pero que me lo pude hacer como vicepresidente. Yo como vicepresidente firmé el permiso de la construcción de San Jacinto, que me costó un problema con el doctor Siles Suazo, que era el presidente. Pero bueno, o sea, las pocas veces que don Hernán salió al exterior, creo que fueron 2 o 3, a la segunda cuando fue a Venezuela, yo quedé como presidente interino y di la orden al Banco Central porque yo estaba convencido de que esa obra era absolutamente necesaria para tener algo de desarrollo agrícola en el departamento. Pero resulta que ni el propio Paz creía en San Alberto, Paz Tesoro. Y don Hernán tampoco. Porque, bueno, tarijeños importantes como Jorge O'Connor tampoco les parecía correcto, porque había otras alternativas que de repente era cierto, pero más vale pájaro en mano que 100 volando. Parece que había otra alternativa más bien en base a esta cuenca de aquí, de la provincia de Méndez para allá. Pero bueno, pero me parecía que había que proceder. Y fíjate ahora, toda la industria vitivinícola se basa en eso. La inversión ha sido privada para las empresas vitivinícolas, pero sin ese apoyo del Estado con San Jacinto era impensable. Pero bueno, entonces hay todo esto, pero aunque sea un poco desordenado, pero como dijera, a mí hoy día cuando me preguntas, y te felicito que quieras escribir un libro así porque hay que analizarlo con cuidado, me ha causado una profunda desilusión lo que ha ocurrido con nuestro departamento. Cómo ha habido un cuarto de hora tan importante que no se lo aprovechó y ocurrió lo que ocurrió, ¿no es cierto? Porque ahí era lo que te decía, si tú analizas desde la colonia española, nunca le había entrado dinero de esa manera al departamento de Tarija. Durante la colonia dependíamos un poco de lo que eran prestar servicios a Potosí, digamos, al centro minero importante colonial, al eje Potosí-Sucre. Nosotros mandábamos mulas, charqui, no solamente el Valle Central, sino en gran parte O'Connor, y un poco hacia allá, asomándonos allá, aunque era difícil, con la guerra del Chaco, sobre todo, que se abre la posibilidad de llegar allá bien. Entonces, sí, si tú analizas desde esa época hasta hoy, ¿cuándo le entró plata a Tarija? ¿Cuándo? Hay un momento, yo diría que después de la colonia, cuando llega la guerra del Pacífico y se cierra el tráfico por los puertos del norte, cuyo centro distribuidor era Oruro. Entonces el comercio se traslada por Buenos Aires y entonces esta parte de Tarija, tanto por el lado del Chaco, pero sobre todo por este lado, se vuelve en el Oruro de la época, digamos. Desde aquí se distribuye para el resto del país el comercio, que es la etapa en que surge todo el centro de la ciudad de Tarija. ¿De dónde han salido pues, esos edificios de 2 pisos? Eso que son considerados edificios históricos en Tarija, que los están volteando además.
pero ¿de dónde, de qué época es pues de eso? O sea, con el comercio llegaba dinero por ahí, ¿verdad? Después está el hecho ese de la lucha por las regalías, pero unas regalías que al final, por la poca producción de líquidos en nuestro país, representaban muy poco. Pero finalmente era una platita que empezaba a llegar al país. Pero pues más nada. Después la plata que llega por inversiones que se hacen, como la carretera de Yacuiba-Camiri, y nuestro gobierno directas por decisión de invertir tantos millones de dólares en esto, como invertir en obras que se hicieron en el departamento, en el valle, en el valle tarijeño, o por ejemplo en la propia provinciarse, porque con el propio fondo del 18% que hacemos con Menem, sale la carretera Bermejo kilómetro 19, que no estaba asfaltado. 19 kilómetros que son el mismo plan con Yacuiba-Camiri, la misma inversión. O sea, pero además también a través de Menem, ya que hay que decirlo, es mejor que no se quede en el tintero. Cuando Menem viene de visita el 15 de abril, una visita a Tarija, pero en gran parte es por mi cumpleaños, porque hicimos una amistad. Y él me había invitado a visitar su pueblo, Amillacu, para la inauguración de un pequeño hospital que él hizo con el nombre de su madre. Entonces, yo acepté esa invitación y dije, pero si me visitas tú para mi cumpleaños a Tarija, y bueno, así vino para acá. Y entonces aquí logramos, por una serie de situaciones que se van planteando aquí, estábamos trabajando ya en mejorar el camino de San Lorenzo, de Tarija a San Lorenzo. Y ahí entonces viene que lo traigo a caballo y el pobre sufre ahí en medio del tierral y del agua. Y entonces me dice, che pibe, ¿por qué no asfaltase esto? Me dice, ¿cierto? Entonces yo le digo, oye, Carlos, digo, no, así es el 80% de las carreteras del país, es un problema estructural muy, muy complicado. Pero de ahí sale que él se compromete, y yo le digo, si tú me ayudas, yo lo hago. Sí, me dice, te mando el asfalto. ¿Por qué te lo cuento esto? Porque tiene que ver ya en Tarija en su conjunto, es decir, el asfalto para asfaltar de Tarija a San Lorenzo hasta Canasmón y más arriba. Porque Marcelo Paz, que era viceministro de Transporte y Comunicaciones, que tiene que ver mucho con la carretera que se logra de Yacuiba-Camiri, él es el que yo le digo, hazme cuánto de asfalto es necesario. Entonces él pone una cantidad, si Marcelo Paz Navajas. Sí. Entonces él le pone una cantidad un poco mayor que la que se necesitaba de asfalto. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces resulta que empezamos ya en serio a construir esto acá, yo le metí maquinaria, etcétera, sabiendo que ya el asfalto estaba. Y entonces, como era un asfalto más del que se necesitaba acá, Menem lo mandó por Yacuiba al asfalto. Entonces, en Yacuiba, dijeron, bueno, ¿y este asfalto? ¿A dónde va? ¿De dónde viene? Entonces se enteran que era un asfalto para acá y dicen, no. Tiene que quedar una parte en Yacuiba. Entonces me comunican que hay el problema, qué sé yo. Entonces, menos mal que se había pedido más de lo que era necesario, entonces se puede tomar la decisión de decir muy bien que quede una parte en Yacuiba, siempre y cuando, yo pongo la condición, se lo destine a asfaltar la pista de Yacuiba. Entonces, con ese asfalto se asfalta la pista de Yacuiba. Fíjate tú.
¿Qué tal es? Que es otro gran paso claro. de integración No, pero claro. de Yacuiba con el país, en fin, qué sé yo. Entonces, porque también es otro de los puntos neurálgicos para el nuevo Chaco que surge de todo eso, ¿no es cierto? Entonces digo, estoy un tanto desilusionado de todo lo que ha pasado. ¿Y cuando dice Tarija se refiere también al Chaco? ¿Cómo? Cuando está desilusionado de Tarija, también... De todo el departamento. También incluye al Chaco. De todo el departamento. Y De todo el departamento estoy desilusionado porque eso, se perdió una oportunidad de extraordinarios recursos. eso. Que yo te decía, a ver, ¿cuándo antes habían llegado recursos a Tarija? Nunca. Era la primera vez que llegaba en esa dimensión. Tanto bajo el concepto de regalía como también del impuesto del IDH. Claro. Que además fue un gran invento de este profesor catedrático viejito que había aquí en Tarija. Clodomiro. Clodomiro, él. Sí. Ese debería tener un monumento en algún lado. Él inventó el famoso IDH, que mira que benefició a todas las gobernaciones, a todos los municipios. Universidades. Y el fondo indígena. El fondo indígena, todo. Bueno, entonces, digo que esa oportunidad, el comportamiento de Tarija ante ese hecho contundente en su historia, porque incluso en ese momento ya había el fenómeno cruceño, ya de la ciudad, de la región de Santa Cruz, generando la agricultura moderna, industrializada, y entonces, pero en ese momento Tarija aporta más que Santa Cruz. El Chaco aporta más que Santa Cruz a través de San Alberto X9 y el contrato con Brasil al desarrollo nacional. O sea, ¿tú crees que hubiéramos podido financiar ¿cómo le llaman pues en La Paz Teleférico? Teleférico. No, pues imposible. Es puro San Alberto eso. No, pues claro. Se va a morir lo que está diciendo usted. O sea, todo el teleférico de San Alberto. Todo el teleférico. Son $1.000 millones. Sí. Pero ¿de dónde? A ver, es que no hay otra explicación. ¿De dónde? Otra fuente, ¿no? ¿Qué otra fuente, qué otro ingreso tenía Bolivia para esa decisión? Ahora, está bien, o sea, entonces ahí ya entra un análisis de cómo un recurso que surge en un punto del país, claro que por somos un solo país, o sea, es de todos los bolivianos, es cierto que además hay el otro aspecto que podríamos también hablar, otro enfoque, que a mi juicio en la guerra del Chaco nace la nación boliviana. La nación boliviana es es un fenómeno relativamente nuevo de la modernidad boliviana. Sí. Ahí nace. O sea, es cierto que le podemos llamar por eso la guerra patria. Es esta guerra patria donde participaron bolivianos de todos los rincones. Sí. Para bien o para mal, en fin, pero participaron. Entonces, es cierto que por esa misma razón era una riqueza que debía compartirse con el país como se compartió. Pero entonces ahí viene lo que podemos dividir dentro de la democracia, en lo que fue nuestro gobierno, porque tampoco podemos hablar de los otros gobiernos como tal. El contrato con Brasil más bien se tardaron. Perdimos 3 años de exportaciones porque Goni se atrasó ya según firmamos con Brasil el año 96, ya debía estar yendo el primer envío de gas, 96, y al final terminó siendo el 99. Perdimos 3 años de exportaciones. Pero bueno, es otro cantar por qué ocurrió esto y es analizar el comportamiento en ese tema del gobierno de Goni, el problema de la Enron, el problema, qué sé yo. No me quiero meter en el lío, ni mucho menos. Pero entonces, hay, como te digo, una desilusión porque desilusión con
el liderato tarijeño de la etapa. Ah, obviamente, con los que deciden, ¿no? O sea, el liderato tarijeño como para que yo diría que salvo excepciones, porque tampoco podemos, es un liderato mediocre. Lo menos que podemos decir. Es un liderato mediocre. Es un liderato inmoral, porque roba. O sea, así como suena en castellano. ¿Ya? Fuerte, ¿no? Salvo excepciones. Claro. Excepciones. Ineficiente. Tarijeños, o en el caso chaqueños, de pura garganta. Porque no había pasión adentro. Amor de sentir, de verdaderamente... Compromiso y entregarte, pero así. Claro. Por lo menos yo me entregué apasionadamente a Tarija y al Chaco mientras fui presidente. Apasionadamente. Entonces eso desgraciadamente fue una de las cosas que es importante decirlo, porque si queremos corregir hacia el futuro, tenemos que tener conciencia de lo que nos pasó para ver qué es lo que hacemos hacia adelante, ¿no es cierto? Pero, entonces, mientras eso ocurría en Tarija, un liderato de las características que hemos dicho, en Bolivia, dentro del proceso democrático, en la época en que empieza a dar sus frutos, San Alberto X9 y el contrato con Brasil, llega el gobierno del proceso de cambio, que trata a Tarija como un campamento, como una colonia, como ellos que son anticoloniales, pero tratan a Tarija, ya está San Alberto, el campamento pues San Alberto, ya, La Plata, pero incluso hasta el extremo abusivo de tratarnos en general como nos trataron, que si bien llegaron recursos, pero en realidad tenían que ser, si Tarija hubiera tenido más fuerza, mejor liderato, debían de ser más recursos. Pero no solamente ocurre eso, sino que el abuso, como te dijera, el espíritu colonial, o no sé cómo, la palabreja hay que encontrarla, se nos meten en lo poco que teníamos, en lo poco que nos llegó de todo lo harto que le dimos a Bolivia, y toman el gobierno departamental. Pero además de manera abusiva, absolutamente. Claro, ahí viene la mediocridad del liderato tarijeño también. ¿Cómo permite que eso ocurra? ¿Cómo es posible? Y el Chaco tiene mucho que ver en eso. ¿Qué? Y el Chaco tiene mucho que ver en eso. Pero claro, entonces resulta que toman el gobierno, o sea que los pocos pesos que ya nos tocaban, el presidente Evo Morales y el MAS lo hace su caja chica. Es increíble, pero ocurrió. Entonces, es absolutamente triste eso, porque... Entonces, o sea que en el momento en que ya hay los recursos, hay una deficiencia que es del interior de Tarija, de una desorientación de no saber qué hacer con los recursos, pero con un liderato mediocre, corrupto, ineficiente. Ineficiente porque no es capaz de visualizar de cómo echas las bases de una estructura económica distinta, nueva, en todo el departamento, según las regiones. No se le ocurre nada, o sea, es impresionante. Y claro, y un departamento de alguna manera tal vez, y también hay que analizar todos los factores, incluso el de la información, un departamento muy poco o mal o mediocremente informado.
porque nuestra propia estructura comunicacional de la época Sí. era precaria, todavía precaria. Entonces hay una ciudadanía que no está orientada, que no sabe Ese- exactamente lo que está pasando. Ese fue otro factor. Entonces, o sea que hay esta deficiencia interna de la región y el abuso del centralismo que se ceba con nosotros, hombre. Se ceba con el departamento. Digo se va porque nos tratan mal. Claro. O sea, nos tratan mal. Es decir, es algo que habría que investigar, decir, bueno, ¿por qué ha ocurrido así? ¿Por qué tanto abuso? Porque hasta yo con mucha ilusión, entre mis ilusiones, digo, lo primero que hice como cuando de presidente, una de las primeras cosas para Tarija fue ponerle luz al aeropuerto, porque no entraban aviones de noche aquí. Ah, mírate, Es mi gobierno que empiezan a entrar aviones de noche aquí. qué interesante eso. Y todavía para remate se hace ese esfuerzo y desde el centro, en el proceso de cambio famoso, nos tratan hasta hoy. Ayer el avión a La Paz de las 5 de la tarde, o sea, que debía de salir a las 7, perdón, salió a las 9:30 de la noche. Explicación ninguna. Qué barbaridad. Ninguna. Mucho abuso, ¿no? Ahí estuvo esperando y llegó a La Paz a las 11 de la noche. qué sé yo. Abuso. Mucho abuso. Finalmente, si alguna región deberían tener el cuidado de tratar bien, era la nuestra. Claro. Entonces, bueno. Por lo Entonces menos- hay estos dos factores, el comportamiento, o sea, y hay varios hitos, digamos. La democracia es algo muy positivo para Tarija en ese sentido y el departamento, porque es cuando se logra el fenómeno de San Alberto, X9 y otras obras de desarrollo. Pero al mismo tiempo, ese mismo proceso democrático en su última fase, en su último periodo, es absolutamente arbitrario y abusivo con Tarija. El proceso de cambio, ¿qué le ha dado a Tarija? Absolutamente nada, y más bien le ha sacado. Claro. No solamente, o sea, le ha sacado, no ha respetado ni siquiera lo que era nuestro. Claro, lo que Nos metieron mano. al bolsillo. Sí, nos metieron mano al bolsillo. Usted antes de la grabación dijo saqueo, ¿Cómo? que fue un saqueo. Saqueo, esa es la palabra. Saqueo, ¿cómo pues? Saqueo, pues. Claro, Así se llama. sí. Entonces, ante una población indefensa. Claro. Indefensa. Entonces, creo que hay que ver la manera de fundamentar, de informarse más de todo esto. Pero hay responsabilidad en la clase política. Ah, no, pero lógico, ya te he dicho, hay un liderato. Cuando hablo de liderato, Sí, me refiero a ellos. prefiero llamarlo liderato a clase política porque finalmente es un concepto no adecuado, porque no es una clase. No, comparto con usted. No es una No clase. comparto, es así. Es un liderato, sí, un liderato, pero eso ya lo puedes calificar Claro. si bueno, excelente, malo, Claro. pésimo. No siempre es bueno un liderato, ¿no? Claro, No pues siempre, no. no siempre claro, es bueno. Ah. No. Ahora, usted, Entonces, cuando yo estaba estudiando, usted... o sea, el liderato nacional Ah. y el regional, que en Bolivia, salvo excepciones en lo regional, en lo nacional sin ninguna excepción, porque es el mismo presidente que está 14 años ahí, ¿es cierto? Me había olvidado de que estaba grabando. Bueno, pero es esto Ah. más o menos el encuadre que creo que Sí. debe darse a un análisis Me parece de interesante. Tarija y todo esto. Cuando yo estaba estudiando, usted hablaba de... no es bueno mucha democracia, dijo. Me chocó lo que usted dijo. ¿Cómo? No es bueno mucha democracia, dijo en una ocasión usted. Y eso yo puedo, y le doy la razón ahora, ¿no? En ese tiempo yo un poco medio que dije, ¿cómo que no es bueno mucha democracia? ¿En qué circunstancias sería? A ver, Cuando, no recuerdo en qué circunstancias, pero cuando hay mucha democracia no se decide, pues, ¿no? sí.
Claro, no sé en qué sentido lo hubiera podido decir, pero el problema nuestro es que cuando lo que necesitamos es una democracia institucional, no cualquier democracia, la institucional, o sea, la que funciona a través de instituciones. Sí. Entonces es la que regula lideratos, Claro. la institución. No, de acuerdo, claro. Y la institución garantiza la diferencia de poderes. Sí, y además los límites, ¿no? Claro, establece todo. claro. Y Los esto alcances. es lo que, tal vez dije una democracia, tal vez refiriéndome a la no institucional. Pero eso yo quiero comparar ahora con... Y este otro... Oye, Se pasó. hola, mijito, estamos grabando acá. Alberto. Yo estudiaba, don Jaime, escuché esta frase suya de mucha democracia hace daño y me imagino que se refería a usted y estoy de acuerdo en el sentido de que cuando no se decide, todo el mundo opina y no se decide, no toman decisiones, es negativo, eso estanca, bloquea, ¿no? O sea, la institucionalidad, eso es lo que falla. Es la falta de institucionalidad, ¿no? La ausencia de institucionalidad. La ausencia de institucionalidad que en son, la democracia. Que son las reglas, ¿no? Claro. El respeto a las reglas. Claro. Ahora, yo haciendo un parafraseo de esa frase, la mucha autonomía también es dañina, porque el departamento se ha atomizado. Se ha atomizado, claro. Y hay feudos, ¿sí? Claro. En cada municipio, 2 feudos ahí, y se ha despilfarrado la plata. O sea, no hay un proyecto macro, una visión armónica que junte todo, cada uno aislado. Y creo que ese ha sido el factor desastroso del Chaco, del departamento del Chaco. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, sí, en el sentido de que, o sea, efectivamente, claro, la ausencia de una democracia institucional que fije el funcionamiento de las instituciones de manera adecuada, por ejemplo, la institución de la autonomía, que tendría que estar mucho más claramente definida para que no sea una dispersión y más bien sea un proceso de integración de la diversidad regional, de tal manera que todas las regiones se puedan beneficiar de la diversidad precisamente y que la diversidad nos lleve a una unidad y no a una desintegración. Efectivamente eso ha ocurrido entre los otros factores, pero yo sigo insistiendo de que la deficiencia en el liderato regional, deficiencia en todos los sentidos, con excepciones, y la decisión, porque ya no es deficiencia, la decisión del proceso de cambio, de llevar adelante una política de saqueo de Tarija. Porque eso es decisión, eso ya no es... Está claro eso, ¿no? Eso es decisión. Es decir, y ya tú puedes entrar a interpretar, entonces, a qué se debe esto, o sea, hasta puedes pensar racialmente, o sea, porque un poco el proceso comenzó al comienzo con ciertos, incluso con ciertos problemas cuasi raciales con regiones, digamos, sin matriz indígena, a decir de alguna manera. De manera diplomática. Sin matriz, no, pero además creo que científicamente correcta. O sea, Tarija es un departamento donde tenemos pueblos indígenas, pero no es un departamento con matriz indígena, como lo puede ser La Paz, como lo puede ser Potosí, como lo puede ser, Oruro. Sobre todo Oruro. ¿Me entiendes? Entonces, al comienzo del proceso de cambio hubo una mirada diferente hacia los departamentos sin matriz indígena como tal, como el caso de Tarija, o como podía haber sido Santa Cruz. O sea, había también una mirada muy particular. Pero el hecho es que por las razones que fueren, desde el centro se hizo una política abusiva hacia la región. Más el problema ya nuestro, que no le podemos echar la culpa a nadie. Claro. Eso es nuestro, ¿verdad? Eso es lo que de alguna manera
explica cómo hemos perdido este momento histórico, que ojalá lo podamos, no sé, es difícil hablar del futuro porque sería tener un estudio muy claro sobre las potencialidades del departamento más allá de los hidrocarburos, ¿verdad? De grandes potencialidades, yo creo que tenemos un gran potencial agropecuario en nuestra región, pero ya el desarrollo en eso es de otra manera. O sea, perdimos el tiempo en algo que se va definitivamente, que es la energía fósil, que era nuestro tiempo. La energía fósil, que ya no, en 20, 30 años más, ya las energías alternativas, renovables van a ser Van a sustituir. Claro, entonces ya el departamento, la región se tiene que repensar de otra manera, ¿no? Ahora, don Jaime, en la parte final de esta linda y muy nutrida, ¿no? Me llevo muchos titulares en lo que usted ha dicho y muy buenos, ¿no? Hay uno que me ha impactado bastante y creo que va a ser el principal. ¿Qué hacer de aquí en adelante? Es decir, usted ve en este momento por el comité cívico muy diezmado, debilitado, al gobierno departamental ahí muy débil también, ¿no? El departamento dividido en dos, con una ETA, una autonomía regional, una autonomía enfrentada por los centavos, por las monedas, ahora peleándose por lo que sobra, ¿no? La Y universidad... ninguno de los dos sabe lo que quiere. Eso es Es el problema. el problema mayor, ¿no? En la universidad también muy desprestigiada, ¿no? Los empresarios también ya dicen que están muy débil. cooptados. Entonces, ¿quién? O sea, tenemos un empresariado débil. Sí, sí. No hemos podido desarrollar. Era lo que debíamos haber desarrollado con el gas. Un gran sector empresarial productivo, sobre todo a distintos niveles, que habría sido el potencial de Tarija ahorita. Innovador, Claro. Emprendedor, ¿no? Emprendedores y que era lo que el país, el departamento estaba deseando, estaba ansioso. Entonces, no hay eso. Yo creía que la Asamblea Departamental era el escenario porque ahí están todos los representantes, pero no tienen legitimidad, no tienen autoridad moral ni política. ¿Qué pasa? ¿La Iglesia? No sé, pues el Papa. ¿Quién va a llamar al diálogo? Antes había diálogos, mesas de concertación, se debatía, se discutía, se trataba de ordenar la cosa. Ahora nada, absolutamente nada. Entonces estamos sin brújulas totalmente. Claro, aquí también entra otro factor también que nos tocó, que por distintas razones que no alcanzo a analizarlas ahora, los dos partidos que habían arraigado más en Tarija, que era el MNR y el MIR, Sí, ¿no? Desaparecen en el accionar, sobre todo el MNR, bueno, por debilitamiento, aunque no fue un partido que le dio mucho a Tarija tampoco, pero el MIR sí le dio, y el MIR es víctima también del proceso de cambio y le quitan la personalidad jurídica, y es increíble cómo también eso hace de que el proceso de cambio haya ejercido 14 o más años de poder sin oposición, porque probablemente el único que podía hacer la oposición desde lo popular era el MIR, pero no. Entonces resulta que el gobierno del proceso de cambio es el gobierno más largo de nuestra historia, con más recursos, dinero y sin oposición. O sea, todo para poder hacer un gobierno de maravilla. De primera, ¿no? Espectacular, digamos, y para unificar el país, en fin, para todos, dueños del país. Pero bueno, entonces resulta que la situación de Tarija, a mi juicio, es delicada y tiene que haber un estudio un estudio muy delicado, detenido, detallado, sobre la realidad departamental para poder definir. No creo que ya lo que teníamos, la riqueza de los hidrocarburos, creo que por lo que hemos hablado hace un momento, ya está dentro de las economías extractivas, del extractivismo, que ya están dejando de ser
las posibilidades del futuro. Entonces tenemos que hacer un otro tipo Entonces yo cuando pienso en el futuro de Tarija es que nos podamos integrar las distintas regiones dentro de una autonomía, una auténtica autonomía, es decir, de unidad en la diversidad, pues. O sea, somos un departamento chiquito, el más chiquito de Bolivia, pero al mismo tiempo somos diversos. Es interesante. Y somos pocos. Sí, Somos 500.000 de gentes. Tal vez ahora seamos un poco más. O sea que podemos hacer bien las cosas, porque finalmente, ¿no es cierto?, si nos ponemos de acuerdo. Y yo creo que tendríamos que hacer políticas o sea, en este intento, en este desafío de redefinirnos desde el futuro, o sea, no redefinirnos desde el pasado, sino redefinirnos desde el futuro de lo que pensamos que puede ser el futuro, la proyección del futuro. Debemos, un primer aspecto, debemos cuidar el medio ambiente, o sea, debemos cuidar la riqueza medioambiental que tiene el departamento, porque la tecnología del futuro va a tener que ver con la biología, la biotecnología, y por lo tanto un caso como ahorita planteado hoy como el de Tariquía, por ejemplo, todavía la tendencia de este gobierno saqueador, digamos, es meter mano a Tariquía, aunque sea para exprimirla rápidamente unos 10 años, y que cuando yo creo que Tariquía tiene un valor, no solamente ecológico por el valor de la ecología, sino de recursos económicos. Tariquía es algo más en pequeño parecido a lo del Tibnis. O sea, son riquezas son áreas de una biodiversidad brutal. Sí. O sea, es la materia prima de cómo se ha de ganar plata en el futuro, con la biotecnología. Entonces tenemos que cuidar todo eso. Digo Tariquía porque es lo más evidente en este momento, pero tenemos distintas áreas en nuestra región, en nuestro departamento, para cuidarlas. Creo que tiene que haber una cierta visión de cuidar nuestro departamento para un desarrollo en concordancia con el medio ambiente. Y yo creo que a estas alturas se ve que el departamento de Tarija tiene que ser un departamento que se dedique como un eje central a la producción agroindustrial, a mi juicio, pero para la exportación. O sea, una agroindustria de alta inversión y de alta tecnología, porque tampoco tenemos muchas tierras, ¿me entiendes? Entonces, pero cuando tú dices, bueno, ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos? Una de las cosas está claro, un desarrollo de la agroindustria, con especialidades muy específicas, en tal lugar Valle Central, o el Chaco, y dentro del mismo Chaco las distintas regiones, o acá hacia el lado de Bermejo. Me parece que ese tiene que ser un eje, pero no cualquier cosa. Ya debemos dejar cultivar maíz y papas y tomates, y tenemos que ir a cultivar producto, un tipo de producción que tenga alto precio en el mercado mundial. Ahora, donde no nos podemos equivocar al tratar de redefinirnos desde el futuro es de que lo que siempre va a necesitar el planeta es alimentos. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad,
Si hubiéramos hecho eso con los recursos del gas, estaríamos... desde que en este momento tendríamos una agroindustria desarrollada en los distintos niveles del departamento. Pero bueno, pero no es tarde. Trabajemos en esa dirección. Y muy ligado a esto, el tema del turismo. Creo que es un departamento que puede vivir por muchas razones, por una riqueza cultural, una riqueza, etcétera. Puede ser un atractivo turístico. Pero lo que podemos hacer es, sobre todo, yo lo pienso para Bolivia en su conjunto, pero de manera especial para un departamento como Tarija. Seamos un departamento limpio, generemos vida, seamos pacíficos, demos seguridad, exportemos seguridad. O sea, que la gente que pueda venir aquí, pueda venir, digamos, un turista, digamos, voy a pasar 3 meses en una región segura, pacífica, agradable. Tranquila, ¿me entiendes? Y pago por eso, claro. Pues, ya, ¿te entiendes? Pero tenemos que hacerlo, y claro, hoy tenemos la amenaza ahora del narcotráfico, que está desgraciadamente, es un tema que nos amenaza en profundidad. ¿Y no cree usted que es deliberado eso? Bueno, el problema es de que, no sé si deliberado o no, pero el problema, este es otro desafío que también es para Bolivia, pero de manera también particular en chiquito para Tarija. Bolivia y Tarija en especial, somos el centro del continente. Entonces, no es deliberado lo del narcotráfico porque de aquí, desde este centro, desde esta área donde está Tarija, nos conectamos con otras regiones del continente, nos conectamos con Argentina, Paraguay, Brasil, etc. Entonces, por ahora el narcotráfico está haciendo lo que deberíamos hacer nosotros como un proceso de desarrollo. Desde Tarija démosle juego a la región, ¿me entiendes? Pero ya son políticas. Desde Bolivia deberíamos hacerlo, pero en el caso tarijeño de una manera especial. Yo creo que tenemos, por ejemplo, como Tarija, entre las distintas cosas, un poco te estoy enumerando casi los elementos que me parece que deben ser tomados en cuenta para diseñar un futuro. Creo que nosotros tenemos que definir una política especial con la autonomía regional de enganche con la economía argentina y paraguaya, sobre todo con la Argentina. Diseñemos pues un plan de cómo vamos a... Qué bueno eso. ¿Verdad? O sea, tenemos un super país ahí, la Argentina, que aunque esté siempre en crisis, no va a quebrar nunca, no puede quebrar un país como Argentina. Entonces, ahí estamos nosotros. Pero definamos pues una política. Es lo que no hay. ¿Me entiendes? Finalmente, seamos parte, enganchémonos de alguna manera en su economía. Veamos la manera. O sea, podemos generar servicios mucho más baratos de aquí para la Argentina. O enganchémonos a un país que también está echando raíces hacia un desarrollo como el Paraguay. Pero hagamos un plan, pues, o sea, como región. Y entonces el gobernador que llegue o alcaldes que llegan se meten en ese plan. No es asunto que descubran la pólvora y quieran hacer otra cosa. Entonces tengamos instancias donde definamos políticas departamentales de largo aliento. Hagamos un plan, hagamos una especie de agenda común. Compartida. Para el desarrollo tarijeño, al que estén obligados todos los que lleguen a ser gobernadores o alcaldes, etcétera, a seguir un plan. Políticas de Estado. Políticas de Estado regional en este caso. Sí. Probablemente coordinadas con el Estado central, pero todo eso es lo que nos está faltando. O sea, son puros desafíos. Sí. Como si estuviéramos en cero, ¿no? Es como si estuviéramos en cero. Sí, claro. Creo que lo debemos hacer.
Y ya es que debemos tomar iniciativas, pues. Del otro lado de Brasil, Paraguay necesitan salir al Pacífico. Entonces, nosotros, si bien Potosí está hacia el Pacífico, pero Tarija también mira hacia allá. Miramos a la cuenca del Río de la Plata por un lado, y tendríamos entonces que tener mayor participación nosotros en lo que también en nuestro gobierno hicimos, el acuerdo de libre navegabilidad de los ríos Paraguay y Paraná, a donde el Pilcomayo llega y llega este mismo Guadalquivir, el Río Grande, Tarija, el otro pues, ¿cómo se llama? El Bermejo. Entonces nosotros somos de la cuenca, entonces tengamos pues una presencia en la cuenca y definamos como Tarija una presencia en lo que es la cuenca del Río de la Plata y en los negocios que en esa cuenca se hacen. Entonces, y con Tarija, y no permitamos pues que Paraguay se vaya por la Argentina hacia Chile, hacia el Pacífico. ¿Por qué no pasa por acá? Claro, claro. Pero es que también es el cuidado nuestro, que no nos van a hacer el favor. Pero si somos un departamento en paz, seguro, etcétera, hacemos buenas infraestructuras, es por aquí por donde van a pasar. Entonces, o sea, sin decirte a qué nos debemos dedicar, pero estoy intentando tratar los elementos que deben ser tomados en cuenta para una definición que la región haga de su destino, hacia de futuro. O sea, definirnos desde el futuro. Claro. Desde un futuro que visualizamos, que es visualizable, de lo que va a ser la región, de lo que va a ser el mundo. Entonces, creo que hay que hacerlo. Por lo menos lo que a mí me toca es, estoy, claro, dispuesto a colaborar en lo que fuere a los problemas a la solución del problema del departamento y del país. Pero hay otro aspecto también que se me ocurre en este momento que yo lo sentí en mi propia experiencia política. Aprovechemos de buena manera el hecho que no estamos y tratemos de no meternos en el conflicto de Occidente-Oriente. Ahí está, Bolivia tiene ese problema, que yo le llamo de otra manera la Bolivia seca y la Bolivia húmeda. Es decir, pero bueno, Occidente-Oriente. Entonces nosotros aquí en el sur seamos una especie de árbitro, pues, o sea, que no nos metamos en el pleito y más bien tratemos de ser un aporte positivo para la integración de las grandes regiones del país, porque nos vamos a beneficiar de eso, si se logra. Sí. Entonces, creo que, por lo menos me pasó en mi experiencia, iba a La Paz y no me consideraban un camba. Iba a Santa Cruz y no me consideraban un paseño colla, no. Resulta que yo era del sur. Hay un potencial, ¿verdad, no? Ser del sur. Una ventaja. Una ventaja que si la aprovechamos. Sí, puede servir de mucho. Claro. Si la aprovechamos. Interesante ese punto. Pero eso forma parte también de la definición de políticas. Claro, claro que sí. Entonces nosotros no tenemos que ser ni pro cambas ni pro collas. No. Y en nuestro lenguaje no tiene que estar eso. Nosotros somos un factor de articulación nacional, somos un factor que juega... Qué interesante lo que acaba de decir. ¿Entiendes? Claro. Muy importante. Muy importante, claro, muy importante. Sí. Estratégico, además. Estratégico. Entonces, bueno, son todas esas cosas, mi querido Esteban. Gracias, don Jaime. Muy bueno. Mire, la charla... Bueno, espero que muy te sirva. Enjundiosa. No, muchísimo, ¿no? Como que muchísimo me sirve. Así que ha hecho un aporte muy interesante. Pero dale ese enfoque a si quiere hacer
lo regional, o sea, el desarrollo, este análisis que quiere hacer pues en un libro. Yo creo que la democracia es central antes y después. Y hay ciertos acontecimientos de antes y después, como San Alberto X9, antes y después. En el Chaco, la carretera Yacuiba, Camiri, un antes y un después. Hay varias cosas hitos, que ¿no? Marcan. Hay un Chaco antiguo, tradicional, no sé cómo llamarlo, el Chaco de antes, digamos, y el Chaco de hoy. Son dos cosas diferentes. El Chaco nuevo. El Chaco nuevo, el nuevo Chaco. ¿Ah? Gracias, don Jaime. Claro. Muchas gracias. Cuando visites la ciudad benemérita de Villamontes, tu pascana de descanso es en el Rancho Olivo Hotel Boutique. Lugar perfecto para quedarte con tu familia o grupo de amigos. Un hotel 5 estrellas, donde disfrutarás de sus amplias instalaciones. Cuenta con parque infantil para que los niños puedan divertirse, mientras tú disfrutas y te refrescas de la piscina del hotel. Además que te encontrarás con atención de primer nivel y chefs internacionales, que te prepararán los platos deliciosos que el hotel te ofrece. El Rancho Olivo Hotel Boutique te espera en Villamontes. Como les había advertido, una entrevista realmente sabrosa, como decimos, como dicen los periodistas, es decir, cuando se trata de una entrevista con mucho contenido. Y bueno, la idea es que podamos escuchar diferentes visiones, diferentes interpretaciones en este libro que estamos creando, que se llama El día que se jodió Tarija y el Gran Chaco. Este libro pretende, obviamente, resumir todo lo más importante de lo que dijeron nuestros invitados. Aquellos que deseen colaborarnos, cooperarnos en este trabajo independiente que estamos realizando, por favor les pido que se comuniquen conmigo. Aquí está el teléfono para que ustedes puedan, digamos, brindar su cooperación, su colaboración, sobre todo el tema económico requerimos para los viajes, el traslado de un lugar a otro. Vamos a visitar Tarija, vamos a estar varios días en Tarija. Vamos a estar en Bermejo, vamos a estar en Entre Ríos, en Caraparí, en Villamontes y obviamente aquí en Yacuiba para poder hacer este tipo de encuentros. Y ustedes saben que eso significa transporte, significa hotel, significa alimentación, significa las megas que se requiere para hacer las conexiones. Bueno, todo eso es un costo. Así que si alguien quiere hacer de mecenas, estamos nosotros muy abiertos para poder conversar, obviamente sin ningún tipo de condicionamiento. Únicamente que podemos hacer a cambio de ello es pasar una publicidad en estos espacios que estamos teniendo en este medio de comunicación que son las redes sociales y la radio. Así que muchas gracias por su atención dispensada. Un abrazo muy afectuoso a todos los que nos siguen permanentemente y además aquellos que nos brindan sus comentarios. Muchas gracias.